Bien, 1 buenos días con todos y del todas. Siendo cuarto las 9 pleno horas del día casatorio 12 de civil. agosto de ¿Ya? 2025. Entonces voy a Continuamos hacer el unas juicio oral en el referencias expediente generales asignado con sobre el el número 5.1 y luego vamos a 323-2020, analizar la proceso seguido aplicación contra práctica, Martín ¿no? Alberto de Vizcarra este caso Cornejo por el delito de de nuestra cohecho Corte pasivo Suprema, que es propio en agravio reciente del porque la Estado sentencia se ante el cuarto expidió el año juzgado penal pasado. colegiado nacional. Señorita Y como especialista nos sabemos, informa desde la si expedición todos de los la sujetos procesales sentencia ya hasta se que salga en encuentran el boletín conectados del a la peruano pasan plataforma meses, virtual, por esa favor. sentencia ya es conocida, ha Buenos días, circulado, señora Presidenta y pero ni Directora siquiera de sale en el Debates boletín Públicos del del Periodo. peruano Sí, todavía, doctora, así que es precisar algo que ya están presentes bastante por parte del feo. Ministerio Público el doctor Osías Castañeda, por parte del actor civil, la El doctora Karen Enscuro, 5.1 por del parte de la cuarto pleno Defensa Técnica del señor casatorio Martín Vizcarra, el doctor dice Erwin que Sicha, va a haber por parte de precario Contratistas Generales, la doctora cuando al Claudia Bustamante, por demandado le parte han de resuelto su Astaldi, el contrato. doctor Luis Noriega, y por parte El de Obrainsa, el contrato doctor que le Paulo permitía Chávez. Doctora, es de poseer. precisar también que se encuentra El conectado el contrato señor que le daba Martín Alberto derecho a Vizcarra ser Cornejo. poseedor del Muchas bien. gracias, señorita especialista. Si ese Bien, contrato que le continuando da para el día de hoy, derecho vamos a empezar a poseer el corriéndole bien traslado se al señor abogado resuelve de la defensa en relación a las extrajudicialmente, últimas dice documentales el que fueron las 5.1 llamadas del del cuarto 24, pleno, 27 de enero de hay 2014, la precariedad. llamada del 2, 3, 4 de abril ¿Cómo del se año resuelve 2014. o qué normas Señor abogado, tiene usted la regulan o palabra. gobiernan Sí, la buenos días, resolución señora directora de extrajudicial debate. por Buenos días incumplimiento? también a los demás magistrados Dos integrantes del normas, órgano ¿no? jurisdiccional. El 1429 Solo para y efecto de el precisión, señora 1430 magistrada, del Código Civil. el Ministerio Público va a continuar ¿Qué es lo oralizando que dice sobre el los cuarto registros y pleno demás con el ahí? señor Elar Tejeda. Que O el sea, juez quiero saber si todavía voy a tener se la va a oportunidad de limitar oralizar otros a datos que están revisar contenidos en el registro que que se haya realiza el representante cumplido del con Ministerio las Público, o en todo formalidades caso de para la dar una mirada resolución general extrajudicial. ya de cara a la Se finalización va a por parte del representante del pronunciar Ministerio Público, sobre pues si la mal no validez de recuerdo la indicó que ya resolución. Ahora voy a era lo explicarles último que eso. realizaba en cuanto al hecho No. número 1. ¿Qué Señor cosa es fiscal, la validez de la a lo que le resolución? pueda Si precisar de realmente hubo repente la duda del señor incumplimiento o abogado. no. Buenos días con todos, Porque señor director de pudiera debate, señor suceder prestigioso que el judicial demandado y todos haya los presentes en la cumplido plataforma. con el Sí, ya contrato habíamos culminado con el tema y de el los mandaditos y ahí va a demandante ingresar le el tema del resuelva, vamos a decirlo así, de mala fe. Ya, doctor. Correcto. Pese Muchas a que ha gracias, cumplido, muchas gracias. igual le Vamos resuelve el contrato. ¿Y allí qué puede pasar? Lógico, cuando se mande la carta de resolución de contrato extrajudicial, insisto, el destinatario de la carta la va a contestar y va a decir, no como decía ayer un miembro de la selección peruana, estás hablando piedras, no estás hablando piedras, yo siempre he cumplido. No, yo no sé de qué me estás hablando. Señora magistrada, solo para tener presente, estos son los El documentos que juez se va a utilizó en la mirar pericia, que en el fueron entregados por el desalojo, representante del proceso Ministerio Público. sumarísimo, recordemos Constan que en un también proceso sumarísimo Telefónica donde se ventilan 1, los desalojos. Telefónica 2, Telefónica El 3, juez va a y en la mirar carpeta si ha habido Telefónica 2 cumplimiento o están no, si es los verdad números que ha habido sobre los incumplimiento cuales o se no. levantaba el secreto No va a de mirar de eso. A eso comunicaciones, se y refiere, específicamente, doctores, por el ejemplo, tema el de anexo número la 3, que corresponde validez al de la número resolución. 953, 52, Entonces ahí la 2023, resolución anterior a contractual 2015, debemos y verle también dos lo que ha sido leído por el perfiles o representante dos del Ministerio Público, aspectos, el número el aspecto 999 formal 7086 y el aspecto 06. sustancial. Me digamos. voy a centrar en esto. ¿Cuál es el porque eso aspecto lo que ha sido sustancial? materia, Si hubo y eso es incumplimiento o no hubo lo que ha sido realizado por incumplimiento. el representante del Ministerio Público. ¿Eso se evalúa en A efecto, desalojo? señora No. magistrada, simplemente de poder Desalojo solo se filtrarlo, evalúa porque no la se puede parte filtrar en este formal. archivo, ¿Qué es lo vamos a eso? abrir El en tema de formato las Excel que voy a compartir ahora. cartitas. Porque nosotros sabemos pues que cuando hablamos de resolución extrajudicial hablamos de cartitas notariales. ¿Qué deben decir esas cartitas? ¿Cuáles son las formalidades que se deben cumplir? Vamos viendo dependiendo de si estamos en 1430 o 1429. El artículo 1430 del Código Civil regula la resolución por cláusula resolutoria expresa. La ¿Se logra resolución de visualizar? contrato por Sí, cláusula estamos resolutoria visualizando todo el expresa. cuadro. Este es el archivo Y Excel, señora magistrada, para fines del filtrado. esta resolución correspondiente viene al del número Código de Napoleón. 522-023, es el archivo completo. ¿Y cuál es su presentado por el Ministerio funcionamiento? Público. Si yo agrego acá el año 2013, En el contrato, se aplica y se un agrega el año contrato con 2013, prestaciones como ustedes pueden ver, recíprocas, pero dado ¿no? que Como solo una estamos ahora en compraventa, 2014, que es el caso de Roberto Solano, fue una vamos a aplicar ese compraventa. filtro. Y Un también ya alquiler hemos también hecho el puede ser, filtro por supuesto. en la celda En número el K, contrato, o la en celda una de sus K, cláusulas, respecto a los números se vinculados establece, al ¿ya? señor con supuestamente toda el Tejeda precisión Moscoso,
con el número 999 70 ¿Qué 8606, incumplimiento al cual va también a hemos dar agregado derecho al con la afectado a resolver? inicial 51, Repito, ¿no? Porque en en algunos la casos viene con cláusula ese número, tiene que 51 establecerse con 999 precisión, con 70 exactitud, 8606, y ¿qué el código de incumplimiento, RPM es C90 qué 38 obligación, 41. digamos, Eso es todo lo que está filtrado. su señora incumplimiento magistrada. va a dar derecho Como al se puede ver, afectado a pedir la resolución? Ocurre ese incumplimiento, el afectado, la parte Creo que se ofendida confirmó por la el imagen incumplimiento, del ¿qué señor puede abogado, hacer? especialista. Va a tener un derecho potestativo de Señora magistrada, resolución. ¿me logran escuchar? Si quiere Se resuelve, congeló, eso si justamente quiere estaba no comentando en resuelve, plataforma. pero va a tener el derecho frente al incumplimiento. Sí, Un incumplimiento recién, que, señor repito, especialista, confirme, debe se estar congeló como precisado, 2 minutos, especificado, Sí, sí, doctora. con Sí, toda doctor. precisión, dice el 1430 Ahora, del Código Civil, en una de las cláusulas del contrato. No sé, Entonces, no, si hablamos de resolución no, del pero está 1430, sí. doctores, ¿qué Está tendría que seleccionado. mirar el juez? Uno, No, que se haya no, mandado no. la carta notarial. No, seleccionado no. Dos, Vemos toda la que en la relación. carta notarial se haga Sí, referencia correcto. a qué incumplimiento, a Un momento, cualquier señora incumplimiento, magistrada, ya intentaré corregir. sino al repente, si incumplimiento lo cierra y vuelve previsto a en ingresar una a- cláusula del al contrato, archivo. la cláusula resolutoria. Y tercero, que ese incumplimiento, tal como consta en la cláusula, ¿no? Voy a compartir sea mi pantalla completa, tal delimitado, vez de ese modo preciso. sí se pueda visualizar. Si en la cláusula dijera, ¿no?, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de este contrato Ahí sí se da lugar a la Señora resolución. magistrada, en todo caso, reitero, Mal, el número pues. telefónico en este caso se ha filtrado, Eso es impreciso. o solo corresponde al número 953-522-023. Tiene que ser un incumplimiento de titularidad de la empresa CIM específico, Vizcarra. delimitado. Se ha hecho la filtración por Entonces, el el año. juez tiene que fijarse Uno solo en acá eso. realiza, por ejemplo, la filtración por el ¿Por qué año es la 2013, resolución? Por y el cláusula filtro resolutoria. se agrega, es Me el fijo archivo en la completo, carta, me y si fijo lo en el quito contrato, porque solo estamos en el año que el 2014, contrato tenga una también cláusula se con un realiza incumplimiento la determinado, filtración preciso, correspondiente. indica con En la celda claridad, acá, de con igual manera, exactitud, solo hemos qué procedido al filtrado de obligación, 3 su números. incumplimiento del va a dar lugar al derecho a 999, 70, resolver, 86, y que en la 06, carta se haga además, pues, referencia con a ese incumplimiento y no a los otra cosa. números antecedentes Nada 51, más. porque en algunos Es lo casos único el que tiene que registro mirar está el juez. consignado de esa manera. Y finalmente, No olvidemos, el código artículo C90 1374 del Código 41. Civil, desde El resto, qué como momento ustedes pueden producen visualizar en la efecto pantalla, las comunicaciones contractuales han sido desde que desmarcados a efectos llegan de al que se pueda realizar la destinatario. filtración solo de eso. Desde que llega, literal, desde que llega. Desde Esto que llega a la dirección es lo del que había destinatario, mostrado ahí el produce representante sus del Ministerio efectos. Público, que son los Pero archivos ¿qué más que fueron dice ese entregados también por el 1374? representante del Ministerio Público a la defensa Cuando técnica yo del le envío una entonces, comunicación a mi señor contraparte, esa El comunicación Ministerio Público, en la audiencia anterior, señora magistrada, despliega tal sus como usted ha efectos cuando indicado, llegan al domicilio de mi correctamente, contraparte. ha oralizado 3 registros del año 2014, Entonces, del día 24 de Desde enero. que llega al domicilio, a la oralizó dirección de mi 2 contraparte, se registros producen los del efectos. 17 de A enero de menos 2014, que mi contraparte oralizó un pruebe, registro del 2 de abril de acredite 2014, haberse oralizó 2 encontrado registros, sin su culpa 4 en la registros del 3 de abril de imposibilidad de 2014 conocer la y todos los comunicación. registros del día Ejemplo, 4 no de ese pude mes. conocer la comunicación Los cuando me 4 enviaste registros la anteriores carta de eran resolución, del 3 de no abril pude del conocer año porque estaba 2014. internado en un hospital. Sin embargo, No señores pude conocer magistrados, porque me ahora nosotros secuestraron. vamos a visualizar los registros Señor juez, no telefónicos pude que conocer existían la entre carta estos porque 2 fui números. víctima de pepinas. Más allá de quién era el usuario, porque eso ¿No? hasta ahora no ha sido Entonces, corroborado. eso es ajeno a mi Lo voluntad. cierto es que el número 953-522-023 ¿no? era de titularidad de la empresa Entonces, CIM cuando llegó Vizcarra, la y el carta número notarial de resolución, digamos, el 999-708606 un de la 14 de empresa febrero, Orain. yo estaba pepeado, señor. Hasta salí en el trome y todo. En la parte inferior, señores Entonces, magistrados, como ustedes pueden ese es un visualizar, supuesto. indica Ah, caramba. textualmente el archivo Contra Excel, su voluntad se encontraron encontraba fuera de su 94 dirección. 49.735 No registros. produce efecto. Es decir, A eso se refiere. de todo el archivo que contiene Y el 1429, el el Excel 1429 que fue no remitido por el necesita representante pacto del Ministerio alguno, Público, doctores. Es en lo que base se a la conoce filtración, como solo quedan para el resolución año por 2014 intimación 94 o registros. resolución Es por decir, autoridad en del acreedor. contrapartida, Y el origen de este mecanismo ya no es un francés, poco más de 10 registros sino analizados por el representante del alemán. Ministerio Público, existieron intercambios de llamadas. 1429 por- tiene un origen germano y o el repito, 1430 un 94 origen oportunidades. francés.
Y en Entonces, ese en el sentido, 1429 por ejemplo, la primera llamada es distinto. en el Yo, ítem 24, como parte 26, afectada por el número de incumplimiento, teléfono digo, sobre el cual se ha levantado me has incumplido. el secreto de comunicaciones Te voy a enviar una carta 953-522-023. requiriéndote En que celda no cumplas. existe información alguna. Año 2014, explicando, mes has enero, incumplido día 6, esta obligación. hora 16 horas, Ahora te minuto requiero que 19, cumplas. segundo 16. Y te voy a dar Es un una llamada plazo, saliente dirigida que para la al ley número hay un plazo C90 mínimo, 15 días. 3841, por un total de Si no 95 cumples en el plazo de No 15 existe días, información como en mínimo la celda puedo dar más departamento, plazo, no existe doctores. información Puedo en la dar celda 20 provincia, días, no existe 25 información días, en la pero celda no puedo distrito dar y tampoco existe menos. información en la celda dirección. El email Menos de es el 15 email no del se teléfono puede. celular de destino Entonces, y no veo el existe incumplimiento, más información. lo invito a que enmiende su De igual conducta, manera, ¿no? se advierte con el mismo Cumple. número de teléfono sobre el Y cual te se doy un plazo levantado el para que secreto de cumplas. comunicaciones, un registro Estaba con esto. en cuya celda C no existe información. Te doy que un sería plazo del para año que cumplas. 2014, mes enero, día 7, hora No cumplen 19, ese plazo. minuto 11, Si no segundo cumples 10, en el plazo, 37, damos por resuelto ES, el contrato. Todo eso se ES, tiene que decir en la saliente, carta notarial. destino C90. Entonces, tanto el 1430 como el 1429, ¿cuántas El número cartitas email requieren? es el mismo leído anteriormente. Una. De igual manera, existe, señores El magistrados, 1429, otro reitero, registro doctores, no únicamente necesita pacto alguno. Simplemente veo un incumplimiento y le digo, estás El incumpliendo señor con el abogado, contrato, un te ratito, doy un señor plazo abogado. para que Dígame, te fiscalía, pongas en señor vereda, abogado. para que enmiendes tu proceder. Sí, Y doctora. si no lo haces, Disculpe, quisiera resuelve el en todo contrato. caso, el abogado, nosotros hemos señalado. A lo sumo, si hay una segunda de manera comunicación, precisa cuáles son las que llamadas podría ser de repente lo pertinentes para el ideal, fiscal. Y es sería en simplemente relación para a decirle, enero por y si abril. acaso, El abogado de la ya defensa está técnica, resuelto el lo que yo contrato. quiero saber, ¿va a leer cada uno de las celdas? No de podría de los decir la 90, carta, de los 40? por medio de la presente te Fiscal, resuelvo el también iba a contrato ser la porque has misma incumplido. acotación. No, Entendemos la que no malogras. No se puede permitir Porque estás tampoco dando a la entender lectura. que la Estamos primera absolutamente carta de no acuerdo, señora resolvió. magistrada, sin embargo, Y si sí das lo a quiero entender hacer que de de la una primera manera de carta no muestra. Lo voy a resolvió, hacer por estás dando a partes, a entender que manera no de has muestra. aplicado bien el Sí puede ser, 1429. pero que Por hay eso una estas lista cuestiones de toda, No voy a detalles son analizar todos uno por fundamentales. uno, señora magistrada, pero sí es Son importante fundamentales. desde la tesis de la defensa Entonces basta con una primera acreditar carta. por lo La menos segunda grupos carta, insisto, de simplemente registros sería para telefónicos. decir, por si acaso ya te resolví. Dejo constancia que ya se resolvió Entonces, desde que el pasaron registro los número 15 3, señora días, magistrada, porque igual, has persistido desde el día en 9 tu de enero, incumplimiento. como ustedes pueden visualizar. El registro Bueno, número 4. Entonces, Disculpen, el registro esos son número los 3, el escenarios de destino resolución 999, extrajudicial. 708600. ¿Qué pasa, doctores? El registro número 4, de si igual la otra manera, parte es me del contesta 24 de lo enero, que dije hace un eso rato. ya no voy a oralizarlo. ha Estás sido hablando leído por el piedras. representante del Ministerio Yo no he Público. incumplido. Y Aquí me están los contesta 3 la registros carta. oralizados, más los 2 Y hay todo un registros ping-pong del de 27 cartas. de enero. Que si cumplí, que no Luego, cumplí, me estás engañando, me estás haciendo que hay haga. una llamada o un registro No. de llamada telefónica. Como cuando del dos 30 de enero enamorados de se pelean y 2014. se mandan De igual manera, mensajes, existen misiles registros mutuamente. de febrero Eso. de ese año. Así pues. Existen registros De tal manera que de esto, que marzo, normalmente 5 le manda registros una de carta marzo nada de ese más o año. máximo la respuesta. Disculpe, señora magistrada, El caso 7 tiene de registros de repente marzo 20 de ese cartas, año. 10 Existe cartas. también Entonces hay que saber discernir, ¿no? 10 registros de abril de dicho año, ¿no? Si Y hay lo que un nosotros acá queremos problema resaltar, al respecto, que casi va a haber mayor un parte de proceso estos registros judicial datan a partir del día cuya 15, sentencia será, doctores, 15, 15, declarativa 22, nada más. 25. Porque la Luego resolución existen registros extrajudicial telefónicos opera de pleno de junio derecho, de este año. igual que la nulidad del acto Existe jurídico. un buen número de llamadas, Yo voy por una sentencia por razones prácticas, ciertamente. aproximadamente 15 registros telefónicos en Y la julio del año sentencia que estima 2014. mi demanda de igual manera, resolución va a en ser agosto. meramente declarativa. De Si igual yo presento manera, un señora proceso magistrada, judicial, en septiembre, porque estoy seguro que ha de habido igual una manera, resolución y me en interesa que octubre, quede nótese la que acaso resolución, los vamos a más. decirlo así, con valor De igual oficial, manera, en noviembre, presentaré una demanda y para de que igual se declare manera, resuelto el en diciembre. contrato. No, pero eso ya Este es el otra archivo, señora magistrada, problemática. que nos fue compartido por el Ministerio Público. Entonces, y el que juez no de existe desalojo que tampoco tiene ninguna que ver, discrepancia con lo leído por el 5.1 cuarto representante pleno del Ministerio casatorio, Público. las Sin cartitas que embargo, estamos solo a conversando. efectos de Nada más. evidenciar lo siguiente, señora magistrada, Solo una carta, se puede doctores. escribir. Que quiero dejar constancia para nuestra argumentación. Pero ¿qué más dice el Correcto. 5.1? Dice lo siguiente. El demandante, ¿quién va a ser?
el que ha resuelto el contrato. Este es el otro pues. archivo, señora magistrada. Entonces, ¿qué le dice el cuarto pleno al demandante? Oye, mira, si tú resuelves extrajudicialmente haciendo vientos cartitas, lo votamos. Noten Fundada ustedes, la señores demanda. magistrados, por ejemplo, que si marco el año Perfecto. 2013, Porque el juez no puede también se meterse aplica a ver el la filtro. validez de la resolución, no puede verse, Si lo quito, no puede meterse a ver si ha habido es lo que incumplimiento o estamos no. ahora debatiendo. Lo que el juez va a mirar. De igual es tus manera, en los cartitas. meses, están todos los meses, Perfecto. están filtrados todos, porque para nosotros es Pero relevante acreditar el estas juez llamadas, podrá, estos dice el registros, 5.1, los días. declarar De igual manera, infundada los la números, demanda, como ustedes o sea, pueden evidenciar, chotear al demandante que existen ha resuelto múltiples números. extrajudicialmente con su cartita. Múltiples números ¿Cuándo? telefónicos, Dice los el cuales solo pleno han sido casatorio, seleccionados. cuando Uno los son hechos dos, señora magistrada, que es un mismo número celular, complejidad. que es el 953-522-023, pero que como números antecedentes ¿Cómo también hemos entender escogido el eso? que tiene Cuando los hechos 51 como revistan números, complejidad. dado que en muchas ocasiones está ese registro, conforme, por ejemplo, ustedes pueden Hay evidenciar que en hacer esta celda que estoy funcional el resaltando, desalojo, ¿no? ¿no? Y en ese Hay sentido, corrientes señores de magistrados, opinión con por las que ejemplo, yo tenemos discrepo, como registro número que 1 se quejan, el ¿no? 999 que 70 están 8606. repotenciando En celda demasiado el no proceso existe sumarísimo. En año Que 2014, hay cosas que el mes proceso enero, sumarísimo no se debe día ver porque 6, es un proceso hora 16, corto. minuto 19, segundo Yo 16. no estoy tan de acuerdo. ES ¿no? tiene la letra E, En el número una de situación es el judicial 51953 donde los 522 procesos 023, demoran, segundos 95, tenemos que es un en pleno concordancia con la casatorio, información del otro pleno archivo casatorio, Excel. No existe Y ya se han información cumplido en la más celda de de 27 departamento, meses, no vamos existe para los información 28 en la celda meses provincia, desde la no vista existe de la información causa. en la celda distrito, 28 no existe información en la celda dirección, Eso es más de 2 existe años. un código email del número Y celular vinculado agréguenle sobre el los cual se 10 levantó el meses del secreto de primer comunicaciones, filtro, o sea, ya y vamos no rumbo a existe los información adicional. 38 Y acá, meses. para dejar constancia, en la parte inferior se Entonces, puede leer que de la si filtración demoran correspondiente tanto se los encontraron procesos judiciales, 56 creo de hay que ser un 19.126 poquito registros. audaz, Es ¿no? decir, que no es Y coherente optar por tesis o con el interpretaciones anterior jurídicas archivo X. que permitan Más allá de esa situación, acortar los señora plazos. magistrada, Si no, tampoco existe información no alguna en estaríamos ninguno de estos honrando la registros tutela jurisdiccional sobre la efectiva, georreferenciación ¿no? Si van del a equipo demorar celular tanto los del procesos. cual se levantó el secreto de comunicaciones, Entonces, que en este caso es el 999 70 Aquí, 8606 ¿cuándo de vamos titularidad a entender que hay de la empresa complejidad? Uraíz. Creo yo, doctores, ¿Qué es lo importante en estos casos, señora y de magistrada? la propia Nótese redacción del usted, 5.1 que tenemos que dar una noten interpretación ustedes, por favor, que restrictiva. existen 6 registros telefónicos del mes de enero, dentro de Hacer los que esa cuales complejidad sea algunos han lo sido menos realizados por el aplicable representante del posible. Ministerio Público, y que deberán tener Para hacer correspondencia funcional incluso el con los actos de desalojo. vinculación que serán realizados posteriormente. Existe un registro Si todo de es un febrero, temita de existen cartas, 4 si registros todo- de si marzo, solo se trata de existen mirar registros cartas, telefónicos de abril, existen registros telefónicos de junio, ¿Qué complejidad existen puede registros haber en telefónicos de mirar julio, cartas, por Dios? existen registros telefónicos de agosto. Entonces algunos que existen dicen, no, registros telefónicos de esa septiembre. complejidad debe ser existen cuando el registros juez se pone telefónicos a de ver si hubo octubre. incumplimiento, Existen no. registros telefónicos No, de pues noviembre. eso no tiene Y existen sentido. registros telefónicos de No diciembre. tiene sentido. Todos estos, Porque señores magistrados, si así fuese, del año o sea, 2014, prácticamente entre el número 999 el pleno casatorio así interpretado y el número diría, ¿no? 953-522-2023, Juez, no te metas a ver si hubo incumplimiento o no. Los números Pero 51, si la cosa es el compleja, mismo métete a número ver. de titularidad de la ¿Ah? empresa CIM. O sea, y solo para dejar entra, constancia, pero señores sale. magistrados, No Podemos tiene escribir. sentido, ¿no? Es absurdo. son los ¿Qué archivos otra interpretación podría haber? que, como ustedes pueden ver, Lo que usted dijo hace un han ratito, sido, pues, señores profesor, magistrados, cuando hay varias cartas, proporcionados o sea, al cuando señor se Camarena, contestan mutuamente. y que son los mismos archivos Excel que, según el representante Y hay del Ministerio 20 cartas Público, para según lo que revisar. dice acá, solo tema ver, complejo. no se podría editar. Pero si fuese así, doctores, No se podría editar. ¿no les Simplemente parece hemos que cambiado un demandado archivo Excel, diría, son totalmente hoy me mandó una resolución, yo Empezamos tengo que con nuestra frenar esto, argumentación. contesta la carta y contestemos y mándale Por unas eso es 5 cartas importante, para volverlo nosotros como caso defensa complejo. técnica siempre hemos sostenido que las visualizaciones No que hace el tiene representante sentido. del Ministerio Público de los Tampoco archivos se puede Excel referir a enviados eso. por correo electrónico O sea, no es un forman tema parte de del que, expediente oye, judicial, parece que ha más allá de lo que cumplido, ustedes han entonces ¿cómo voy a decidido, declarar nosotros fundado? ya No, hemos porque el juez no aceptado puede esa decir, regla de juego. no puede Lo mirarse, cierto es que nosotros no puede seguimos meterse a sosteniendo, ver señora si ha habido magistrada, incumplimiento. que no se respetó la Tampoco cadena va de el tema de difusor, si son varias porque este cartitas, archivo porque se han puede ser contestado y son manipulado, muchas, hay y muchas acabo cartas que yo de revisar, tema evidenciar complejo. cómo esa misma información Porque si fuese contenida así, en el archivo entonces Excel cualquier que fue demandado por proporcionada por el Ministerio resolución Público puede ser responde la editada carta por y manda 3 cartas de yapa. En y segundo lo vuelve lugar, complejo señores y haría magistrados, inútil el tema.
Por eso era Tampoco va por ahí. importante. ¿Cuándo puede que se ser? realice, reitero, En nuestra opinión, la doctores, copia por lo que estamos se diciendo, asigne el solo código puede hash ser por el y se corra traslado en la 1374. Lo que defensa dije hace un ratito. para que las impresiones que Cuando el constan y que demandado sí han sido aportados ponga en como medio de cuestión prueba a si este conoció juicio o no oral conoció sean por razones información ajenas a su fidedigna voluntad. en correspondencia a la Ejemplo, fuente de prueba señor juez, que mire sostiene el mire el representante trome. del Ministerio Público. O mire Canal 5 en las Los noticias correos de la electrónicos mañana. que yo habrían salí. sido copiados a un equipo, Ay, un medio óptico como estuve es internado, un señor juez. CD. No pude conocer esta carta de resolución. Más allá de esta No se cumplió con situación, la señores formalidad como debe magistrados, ser. el A representante eso. del Ministerio Y Público claro, solo de ha hecho repente alguien va a decir, claro, ¡ey! desde Pero su hipótesis fiscal, probar eso es en difícil. 3 llamadas del Probar 4 eso de es enero, complicado. en 2 llamadas Se la del pone 27 de yuca al enero, demandado. en una llamada Pero del de 2 de eso se abril, trata, en 4 pues, llamadas del porque 3 de es abril una y en los registros telefónicos situación del 4 de excepcional abril, para el propio todos del año 5.1, 2014. que dice, ¿Qué es lo que por intenta sostener el excepción, representante declarar del Ministerio infundado Público? si es Que que esas llamadas el caso es tenían complejo. fines ilícitos. Entonces debe ser Tenían, situaciones raras. por lo menos según la perspectiva Entonces, un del poco, representante fiscal, ese es la en finalidad líneas de básicas solicitar lo que pensamos. un beneficio indebido no o que debiera se entenderse, efectivice el beneficio a indebido propósito solicitado del previamente por el señor Martín 5.1. Vizcarra por Ahora, parte para del cerrar la señor segunda parte en la de esta Regida Moscoso. intervención, más corta que la primera, Pero es el caso según de el Ministerio Norberto Público y su Soriano, hipótesis fiscal, ¿no? el último presunto beneficio indebido Norberto, solicitado se habría entregado en abril del año En el 2013, 2014, señor magistrado. ya cuando Y todas las el llamadas, Mundial de la mayor Brasil parte era de ellas, imposible son de alcanzar, posteriores. Son se compró un absolutamente departamento, posteriores del año una 2014. casa, perdón, casa, Datan de en abril, La a partir Molina, del 15 de abril, por mayo, más o junio, menos julio, medio agosto, millón septiembre, de octubre y dólares. noviembre del año 2014, sobre el cual no Ya. se atribuye ningún Y hecho lo iba a delictivo, pagar en dos porque cuotas, cabe tener en en dos cuenta, partes. conforme lo ha indicado Una el propio parte al señor firmar la Elena minuta y Moscoso, otra parte al ellos se firmar la conocían desde el escritura. año 2003 y nunca perdieron Y había una comunicación. cláusula resolutoria Más allá de lo que expresa. ha dicho el Si no pagas este una testigo, cuota, colaborador tengo eficaz, derecho a de que resolver. nunca se vieron desde el año 2013, para lo cual El nosotros demandado, aportaremos la prueba el correspondiente. demandante de Lo Norberto cierto, sí, era su señores vendedor. magistrados, Un es que hay que Norberto era el tener en comprador, cuenta el vendedor, que el estas señor comunicaciones Renzo no Escobar. acreditan un contenido Entonces, delictivo, voy a hablar en no adelante de acreditan Escobar la y de solicitud de Ñol beneficio Josolá. indebido, no acreditan Escobar la le vende solicitud la de casa. efectivización de Recibe la entrega de primera este cuota, beneficio indebido, feliz. y El menos problema aún viene con la segunda acreditan que cuota. haya existido a través de estas llamadas telefónicas No hay, alguna conversación no tengo respecto a dinero, un pacto gracias a previamente Dios, en cuarto asumido poder, entre el señor Martín hasta Vizcarra y el con algún señor programa de Elena Tejeda farándula. Moscoso. Por el contrario, Después te son llamadas pago, ya te recurrentes, pago, tengo posteriores al problemas, hecho, la que selección acreditan no que va estas bien. llamadas simplemente tenían un carácter neutral. Entonces, Y en ese sentido, a partir total, de ello, más que allá de que finalmente los titulares son el señor CM Escobar Vizcarra se y la empresa aburre Obra INSA, y en el mismo no se año puede 2013, extraer al ver pues que evidencia delictiva en contra del extrajudicialmente señor Ñol no iba a pagar, Vizcarra. Eso es todo Escobar lo demandó. en cuanto a estos registros. De salud. Correcto, doctor, muchas gracias. Pero ¿qué hace antes? Señor fiscal, Le continuamos. resuelve el contrato por el Gracias, señorita 1430. directora de Le debate. manda la Por favor, cartita notarial. Vamos a seguir con el archivo de la sesión pasada, señorita Pero ¿qué directora. sucede? La notaría tiene un problema. La carta notarial, doctores, llega a su destino. Hay certificación notarial de que llegó. Pero ¿qué sucede? El dependiente de la notaría dice que alguien Por favor, atendió y dijo que Norberto vamos no al vivía archivo. ahí y se negó a Ábrelo recibir. desde el correo, por favor, para efectos de... Así que ¿qué hizo la Del código de persona? seguridad, por favor. Se regresó a la notaría. Bien. Seguimos con el archivo Excel, anexo Claro, 3. de repente alguien va a decir, CIR, oiga, pero pudo haberlo dejado bajo puerta. O pudo haberlo dejado en el jardín. Bueno, puede ser, pero quien dice eso me parece que no. De repente por ahí está un poquito divorciado de lo que sucede en la práctica notarial. OCR, 1564, Yo he podido hablar con más de un notario y sus respectivos dependientes. 22. Y bueno, Ese es el quien archivo ha hecho trámites notariales más que de se una vez encuentra ya sabrá ubicado. que puede pasar que el destinatario de la carta tenga una reacción airada a folio 5000 y hasta le quiera pegar al pobre dependiente. ¿Qué haces acá? Dale ¿Qué clic es para esto? efectos ¿Por qué me de que mandas esto? ahí tenemos ¡Fuera, fuera! el archivo directamente remitido. Y Por eso es no importante me que parece verifiquemos razonable que el directamente dependiente diga, telefónica y pero te lo el tiro. filtrado se realice No, el en otro, tiempo no, real. te lo devuelvo. La celda No. o gráfico Claro, no me que intenta parece cambiar serio. está en una hoja protegida. Si no quiere protegida, recibir, para realizar no lo va a dejar un contra su cambio, voluntad, no va a ser un deja avión la y se lo hoja, tiro. Es posible que se No. pida que escriba una Te lo estoy contraseña. tirando, Por favor, te lo estoy devolviendo. vamos al archivo. No estoy leyendo. O sea,
archivo. Cuando se deja bajo proteger libro, puerta, le cuando damos no hay de nadie. proteger, Si hay alguien poniendo le exige resistencia, no lo directamente hace. una Pues se vuelve una contraseña situación que de este despacho loco. fiscal no la tiene. Entonces, Ahora vamos a simplemente hacer el filtrado dice en el tiempo dependiente de real la para notaría, verificar los llegué, archivos de ese me archivo entrevisté, recibido por teléfono. Vamos. dejé constancia, no En quisieron ese orden de recibir, ideas vamos dijeron a que yo ya comenzar, no señorita vive, me directora de debate, regreso. llamadas del Y 27, iniciaron 28 y el 29 procedimiento de noviembre del conciliación. 2013. Y la invitación a conciliar fue a ese domicilio, al mismo domicilio, al Entre que el número consignó don Alberto. 953 Y allí sí, 5220 sí recibieron la invitación a conciliar. No llegaron a ningún acuerdo. Según carta Inicia el telefónica proceso de del Perú, desalojo. de uso del procesado Y Martín Alberto Vizcarra Ñol Cornejo, gana en primera y instancia. el ¿Qué dice el número juez? 9987 No ha quedado acreditado que Norberto haya sido bien notificado con la Hernández resolución. Calderón, ¿Por quien qué? en juicio oral ha Porque señalado la que ese es carta el se número que regresó, utilizaba, se regresó. por lo menos Así que que debió utilizaba haberse en ese quedado. entonces. Y no se quedó. También vamos a realizar Así de simple. el filtrado del número Así que no se advierte con seguridad, con certeza, que se haya cumplido lo que exige el 1430. Perú, Doctor, Que en la interpretación del juez de primera instancia es que haya certeza de que Norberto conozca. Y como la carta rebotaba a la notaría, no hay certeza. 985-6056. Así que no podría decirse, dice el juez de primera instancia, Según carta de que está Telefónica resuelto el del Perú, contrato. pertenece a Asesores Técnicos Gana Asociados Ñol. S.A. Segunda instancia, no, esto cuyo es en la uso también era Corte del señor Superior José de Manuel Lima Hernández Este. Calderón. Entonces, para que quede Segunda claro, instancia, la llamadas Sala Civil de del Lima Este, ¿qué 27, dice? 28, No. 29 de noviembre de 2013, Fundada la demanda. entre el número De desalojo. 953-52-2023. ¿Por qué? Porque la con los carta llegó a números su destino. respectivamente 9987, Muy al margen de que Norberto diga que no estoy 286, o que ya no vivo y ahí. el 985, Ese es el domicilio, llegó ahí. 6056. Estos dos Y pum. últimos de uso del señor eso no es José todo. Manuel Hernández Calderón. Acota más y la el juez sala. oral ha reconocido el uso Norberto, de estos mal que números bien, y ha de venido repente, el juez oral a ya. declarar. No Bien. se enteró con Ahí la podemos diligencia observar, notarial, señorita pero sí se directora, enteró vamos cuando le primero con la notificaron llamada la del invitación a 27 de conciliar. noviembre del Eso va con 2013. anexos, ¿no es cierto? Ahí está la carta. Y no solo eso, ¿cuándo se enteró la resolución? Perfecto. Con la notificación Existen de la dos demanda. llamadas. Y no a solo cómo eso, se puede ¿cuándo se verificar? pudo haber enterado con la Llamadas resolución? hechas. En la audiencia única. Entonces ya pues que Tenemos no venga número de con teléfono, que, ya porque quedó ese era el bastante argumento claro de la Norberto en la semana contestación de pasada, demanda. número Yo A, no sé, y el- nunca y el me lep notificaron number de que me número estarán B. El levantamiento hablando. es del Esa número carta yo nunca la 953, recibí. Ya está bien, 52, pues, 20, pero con la 23, invitación a conciliar cuyo te titular enteras, es o con la notificación de Vizcarra, demanda. uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Y Cornejo. ya, Asimismo, el dialecto ya con la clasificación al mundial de 987-04-286, el año cuyo uso pasado, era del señor José Manuel Hernández la Calderón, vista de la y en causa juicio en la señalado Corte que Suprema. ese era de los números Pero que noten algo, utilizaba en ese doctores. entonces y que se ¿Cuánto comunicaba se con el demora hoy procesado Martín el Alberto desalojo? Vizcarra Cornejo? ¿Qué tenemos? Dos El llamadas, desalojo, podemos observar en el proceso Excel. sumarísimo, no Bien, sumarísimo. tenemos un el año, nombre mes, así, día, hora, vendedor. minuto, segundo. El es, ¿No? Al significa cliente se le saliente, dice, esto es entrante, por proceso señorita sumarísimo. directora de debates, Y el sentido común y sumarísimo, los algo totales rápido. segundos. La primera llamada es expeditivo, una llamada saliente. ¿no? ¿Cómo se lee? Pero no. El señor Más Martín de Alberto 4 Vizcarra años. Cornejo, que utilizaba ese número, el levantamiento del número 953. Por eso es un absurdo 52, paréntesis 20, y creo 23, que llamó al número el profesor 9, Alan estuvo hablando de eso hace un rato, del tema del 286 desalojo por José vencimiento de Manuel Hernández plazo. Calderón. ¿Cuánto Eso tuvo tiene que ser ante juez de el tiempo paz. respecto a este Yo al conozco total la de la posición llamada, de él el y en registro ese de llamada? sentido aprovecho para recontra 105 respaldar segundos eso. según el cuadro Excel. El email, No puede, ya lo verificamos ahí, o es sea, el si es un pequeño inmueble chiquito, 5600 la renta es 300 soles, 500 soles. 5608. Hasta La la segunda Suprema llamada para es una desalojar. es una llamada entrante. 5 Se lee años, de la 6 siguiente años. manera. El número que utilizaba el Mejor señor le José regalo el Manuel premio. Hernández Calderón, 998704 Más caro me va a salir sacarlo. 286. Llama al número Porque no de solo uso es el gasto del procesado, abogado, el tiempo, sino también, como sabemos, el desgaste. La llamada tiene una duración de emocional. 72 segundos. Estas dos llamadas fueron En fin. realizadas el 27 de Regresando, no noviembre quiero del invadir 2013. temas ajenos porque quería dejar constancia. La primera fue a las Entonces, 14:13 y la segunda ¿qué dice por la la noche, Suprema? 19:56, según el cuadro Excel y de los archivos remitidos por la Yo me propia imagino, ministra. no sé, que de repente habrá ido don Alberto a ver su Bien, expediente el acompañado de levantamiento Gareca. es del número
ya lo indiqué. No, tu compañero de trabajo te acompaña, porque sabemos que Ñol es el asistente técnico, ¿no? Vizcarra, uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Entonces, vamos a las llamadas del día al juez 28. supremo ponente, pues, le habrán movido el piso. ¿Cómo le puedo decir que Seguimos no? en el levantamiento del número No de sé. titular de CNE. Total que la Suprema vuelve a voltear la Llamadas del torta 28 de noviembre. y le da Ahí las la podemos razón a verificar. Ñol. Son ¿Y 5 qué dice llamadas. la Suprema? Dice, la carta no se quedó. Dicen que Norberto no vive ahí. Bien, ahora sí. Eso manifiesta el que está allí. Así que por eso la carta Entra el rebota. número de... Pero por la favor, invitación a del uso conciliar de sí José Manuel llegó. Hernández Calderón, que es el Entonces, raro, ¿no? 998704286. No hay caso complejo. Es que no Bien, queda son 5 duda, ¿no? llamadas, Vive ahí podemos Ñol, ¿o no? observar ahí. ¿Esa es su dirección? Estas ¿Llegó a la llamadas, dirección realmente o no? efectivamente, De repente se equivocó. tiene sus respectivos casilleros, Porque año, mes, La día, carta hora. notarial no llega Estas 5 y los llamadas segundos son sí del llegan. 28 de noviembre Hay de incertidumbre, 2013. caso complejo, infundado. Tiene como total de segundos, por ejemplo, en la primera llamada 90 Ese es el segundos, problema, ¿no? en la segunda O sea, 43, mal. en la tercera 37, Recontra en la mal. cuarta 61 y en la última La 13. carta llegó. Son distintas llamadas en El notario distintos dejó horarios. constancia que llegó a la El horario de la dirección primera correcta. llamada es a las 11:26. No podemos Luego se le decir. llama a las 2:11. No, o sea, ¿cuál es el mensaje ahí? 11:36. Devuelve la carta. Por la tarde a las 16:51. Devuelve la carta. Y la última a las Porque como 16:55. sabemos, el dependiente de la notaría no nos El va a obligar a email decir, el número que se levanta es identifíquese. el 354 No, el dependiente de la notaría tampoco, porque imaginemos que fuera Norberto quien recibió la carta 56, o recibió al dependiente. Sabemos llamadas que el dependiente de la entrantes. notaría en la vida va a Señorita decir, directora era de Norberto aunque ¿Cómo no se lee este identificó, archivo? yo lo reconocí. Es decir, eso no va a El decir. señor, el número, perdón, 998704. Eso lo dice la propia persona al firmar el cargo de recepción. Hernández Calderón llama al número Y esto es, 953. porque ni siquiera eso. Lo único que da fe la notaría es que se dejó, se entregó y punto, en la dirección. Y eso es lógico, recordemos contratos. Vizcarra Cornejo. No es, Son 5 y ahí llamadas. se equivoca el como juez de lo primera podemos instancia, observar. no estamos en la teoría del levantamiento. conocimiento. No aparece departamento, provincia, dirección. De las Vuelvo a comunicaciones reiterar, contractuales, porque estamos según en la carta teoría telefónica de del la Estado, llamadas del primero de recepción. enero del 2015 hacia anteriores, no existía geolocalización. Y basta con que llegó al domicilio y listo. Vamos a las llamadas. Bien, entonces. No hasta puedo ahí, esperar, las no, llamadas es que del día tiene que haberlo 28. dejado en el Vamos a las jardín del o bajo puerta, 28, como se ha dicho, una opinión que respeto, del pero mismo que no levantamiento comparto, del señor porque eso está divorciado de la práctica procesado, que notarial. ¿sabes el número de titular CIM Vizcarra? Insisto, se llega a una con el situación otro de número locos. de José Manuel Hernández No Calderón, puede que dejar. ha dicho en juicio oral que utilizaba estos dos números. Y dice, 985, lo dejé en el jardín, pero sin que se diera 69, cuenta o qué sé yo. 3056. O sea, si nadie lo recibió. Operador Movistar. Ahí Es tenemos, complicado. señorita directora de debates. Entonces, en nuestra 3, opinión, doctores, hay basta un con que detalle, haya vamos a llegado la al carta, domicilio, por porque favor. si se Porque pide aparece más, un total de más, 60. me parece que 60, regresamos 60, a lo anterior. Hay Si que nosotros- hacer si nosotros funcional el vamos a la desalojo. lectura de la carta que ya le hemos oralizado en este juicio oral. Entonces no puedo ser tan exigente. No está, no quiere recibir piña, su problema. Vamos, llegó la carta, llegó, listo, se acabó. Vamos para adelante. Hubo un error del operador. Por eso es importante la carta. Dice, Entonces no me parece que haya SMS caso complejo aquí. Caso complejo, Es importante. por las razones ya expuestas, Aplica solo para solo es reporte de cuando el telefonía demandado móvil. pretenda acreditar Entonces, que se encontraba es sin su importante culpa en señalarle, imposibilidad de vamos al conocer. archivo Excel, por favor. Y eso no pasó con Alberto. Es importante señalarle que en la Y columna aún con más, título ¿no? dice, Más allá ahí de la aparece discrepancia que puede en haber la sobre el página tema de la 5, carta, ahí sí lo hubo veremos. En la resolución columna porque con se título enteró total con de la segundos aparece el número conciliación. 60 o el número 1. ¿Qué significa? SMS Entonces, creo que es decir, del número importante, que se levanta, ¿no? envía Y felicito mensaje de texto a Hidra que ha organizado al el evento otro de que número. se pueda Ahora sí discutir vamos al Excel para que sobre el tema de los plenos pueda casatorios, ilustrárselos, como lo estoy haciendo yo de aquí, este colegiado. o de los plenos jurisdiccionales, como Entonces, lo ha hecho el doctor Alan respecto hace un al día rato. 28 de Ya, noviembre de 2013, estos mecanismos para de uniformizar la levantamiento del jurisprudencia número son bien importantes. 953. Estamos pasando por una 2023, crisis cuya institucional titularidad es grande, Vizcarra, de uso del ¿no? Por procesado, todos conocida. Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Una se cosa por la que evidencia nosotros, tres- como abogados, estudiantes de derecho, sí, tres tenemos que tratar de impulsar de SMS alguna salieron. forma es la Ahí lo predictibilidad verificamos. judicial. con el número 60,
Y eso se porque ahí hace está la S, analizando, es decir, discutiendo, el procesado conversando con el número que sobre utilizaba los mecanismos de uniformización. envía Plenos 3 casatorios mensajes de y texto plenos al número que jurisdiccionales. utilizaba José Manuel Hernández Calderón, Bueno, 985 doctores, 69 30 les agradezco mucho su atención. Ahí lo podemos Nuevamente verificar. gracias a los organizadores del Perfecto. evento. Y hasta Vamos a una las próxima llamadas, oportunidad. ahora Buenas sí, al noches. filtrado del día 29 de noviembre del 2013. Del mismo del número que utilizaba el procesado, con el número, en este caso, 985-6930-56. Ahí lo verificamos. Y efectivamente, podemos advertir también el número 60. Y eso se debe leer de la siguiente manera. El número 953-52-2023, cuya titularidad, según Carta de Telefónica del Perú y uso del procesado, envió, en este caso, 6 SMS salientes al número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón, que es el número 985-6930-56, operador Movistar. Bien. ¿Cuál es el aporte probatorio respecto a estas llamadas que ha señalado este representante del Ministerio Público, señorita directora de debates? Respecto a las llamadas del día 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, entre el número 953-52-2023, de uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, cuya titularidad, según la Carta de Telefónica del Perú, es C&M Vizcarra, con los números 987-70-4286 y el número 985-6930-56, ambos de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio ha señalado que utilizaba esos números. Del levantamiento del número que hemos mostrado, señorita directora de debates, está acreditado que existen 2 llamadas del día 27 de noviembre del 2013, una con el número 953-52-2023 al número 9987-04-286 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, y otra al número 9987-04-286 al número 953-52-2023. Es decir, primero llama el número que utilizaba el procesado y luego es a José Manuel Hernández Calderón y luego lo vuelve a llamar en distintas horas, tal como se ha acreditado en esta audiencia. Este registro de llamadas del 27 de noviembre de 2013 corresponde a uno de los días donde se venía realizando el CADE 2013 en Ica, lugar donde José Manuel Hernández Calderón se encontraba para participar, según lo declarado en juicio oral por él mismo. Del levantamiento del número 953-52-2023, cuya titularidad es C&M Vizcarra, de uso del procesado, está acreditado que existieron 5 registros de llamadas entre el número que acabo de mencionar y el número 9987-04-286 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, el día 28 de noviembre del 2013. Este registro de llamadas del 28 de noviembre del 2013 corresponde a uno de los días donde se venía realizando el CADE 2013 en Ica, lugar donde José Manuel Hernández Calderón se encontraba participando, según lo declarado en juicio oral. También corresponde al día donde se venía realizando el CADE, lugar donde venía participando el señor Rafael Granados Cueto, según lo declarado en juicio oral. Asimismo, corresponde al día donde el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según la tesis fiscal, a través de un intermediario, José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza, condicionó a los directivos de ICSA al pago de 1.300.000
Esto para efectos de no objetar la buena pro y firma del contrato, según la tesis fiscal. Corrobora lo señalado por José Manuel Hernández Calderón, que en juicio oral respecto a en este caso, a la comunicación telefónica que tuvo con el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo con fecha 28 de noviembre del 2013. ¿Por qué digo que corrobora? Porque el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio oral señaló que el señor Rafael Granados se entera ahí que porque yo le digo que no estaba, que no había llegado, que no iba a participar el señor Vizcarra, entonces me decía que quiere tener la seguridad que con los descuentos le iban a adjudicar la buena pro. Entonces me pide contactar al señor Vizcarra, entonces accedo, marco el número del señor Vizcarra y converso con él. Y le digo que a mi costado está el señor Rafael Granados, que es el gerente comercial de ICSA, que quiere conversar un tema con él. Entonces le digo que le voy a pasar el teléfono. Le paso el teléfono y conversan. Se presentan, conversan y luego el señor Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono. Y ya ahí empieza una conversación diferente con el señor Vizcarra. En esa conversación, el señor Vizcarra me pregunta si los conozco y si son serios y que sería algo adicional. Entonces yo le pregunto qué quiere decir con algo adicional y me dice algún premio porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada porque nunca lo había escuchado en una negociación de este tipo. Bueno, ahí la conversación devino que ya había algo para él y le digo que hable directamente con Granados, que lo tenía al costado. Y él me dice, no, tú dile. Entonces le comienzo a preguntar de qué estamos hablando y él me habla de un monto de dinero. Entonces, 1.300.000 soles. Entonces le digo a Granados, esto es lo que está pidiendo para que puedan objetar la buena pro y firma del contrato. Entonces, se produce un receso porque Rafael tenía que consultar con los empresarios tanto de ICSA como INCOT. Se le pregunta directamente si este es un pedido ilícito y el señor José Manuel Hernández Calderón señala que sí. Entonces, corrobora con la llamada del día 28 de noviembre del 2013, lo dicho por el señor José Manuel Hernández Calderón. Sí, pero en ese mismo orden de ideas, señores miembros de este colegiado, aquí ha venido a declarar de igual manera el señor Rafael Granados Cueto. Y en ese orden de ideas, para este Ministerio Público también corrobora lo dicho por Rafael Granados Cueto. El señor Rafael Granados Cueto ha señalado de manera clara, en ese mismo orden que se condice con lo que señaló el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio oral. Y señaló, bueno, el señor Hernández me había manifestado también que era posible que el señor Vizcarra asista al CADE. Entonces, al día siguiente, el día 28, yo vuelvo a reunirme con el señor Hernández en el CADE, en el evento del CADE, y le pregunto si es que iba a asistir el señor Vizcarra, a lo que él me dice que no no iba a ir, y le vuelvo a preguntar si es que ha podido tener alguna noticia de lo que habíamos conversado el día anterior, el día 27. En ese momento me dice que no, pero en ese momento agarra su teléfono y llama al señor Vizcarra, 28, y conversa un poco y me lo pasa. Entonces yo converso brevemente con él, no lo conocía, me presentó y simplemente le comento que estábamos revisando la oferta y la oferta presentada por el hospital Moquegua, que nos había solicitado que hiciera un reajuste. Y estábamos en eso, a lo que él me dice, bueno, revisen y presenten su oferta y me pide que le pase al señor Hernández. Ahí conversen y ya luego en ese momento sigue el evento y ahí quedó la conversación. Bueno, luego de ello, en otro momento yo converso nuevamente con José Manuel Hernández Calderón y él me manifiesta que había conversado ya con Vizcarra y que le había manifestado que faltaba algo para proceder con la buena pro del contrato del hospital de Moquegua, y me manifiesta pues de que yo le digo no, y sí le digo estamos revisando la oferta. Yo entendía pues de que era un reajuste el que estaba esperando, como nos había manifestado nos. Luego de ello, el señor Hernández inmediatamente es más preciso y entonces me dice, no, se refiere a eso, se refiere a cuánto hay para él, y manifiesta de que estaba pretendiendo
1.300.000 soles con la finalidad de dar la aprobación de la buena fe y posteriormente daría su conformidad con la firma del contrato. Ya, hay un ratito, señor fiscal, señor abogado. Sí, gracias, señora magistrada. Señora magistrada, solo yo entiendo que a veces se tenga que hacer referencia a otros medios de prueba ya actuados, en eso estamos absolutamente claros, pero una cosa es hacer referencia y sintetizar, y otra cosa es prácticamente hacer lectura o de una transcripción de una declaración, porque ya no estamos, ya fue actuado, ustedes ya lo, en ese sentido se actuaba bajo el principio de inmediación, el representante del Ministerio Público debería sintetizar lo que quiere señalar que corroboraría, pero prácticamente está dando una lectura de todo lo que declaró el testigo. Señor fiscal. Señorita directora de debates, con el mayor de los respetos, lo único, yo ya sinteticé porque ya acabé, lo único que quiere este Ministerio Público es citar lo que dijo literal en juicio oral, sin poder agregarle, o modificarle o alterarle alguna palabra o tenerle algún matiz de algún criterio por parte de este representante del Ministerio Público. Yo he hecho referencia a la respuesta que he dado en juicio oral respecto al día 28 que tiene vinculación. No estoy yéndome más allá de eso, ya terminé. Solamente quería acreditar respecto al día 28, no me explayé y con esto acabo, no me he demorado más de 2 minutos. Le pediría a la defensa técnica, así como le damos la flexibilidad y este ministerio es respetuoso y no interrumpe, que no interrumpa para no perder la idea. Aparte de ello, señor abogado, creo que la sesión pasada también se le dijo al fiscal, y eso lo está realizando el día de hoy, que las conversaciones que pudieran haber tenido, porque para eso es la filtración de estas comunicaciones para la tesis de la fiscalía, que supuestamente hubieran tenido, lo liga precisamente con los testigos que han venido a este juicio a declarar por el tema de las fechas y las supuestas conversaciones que tuvieron. Entendemos que para eso es lo que el señor fiscal nos está señalando, ¿no? Que no está diciendo algo que no haya sido declarado en este juicio por los testigos, porque si ello no fuera así, obviamente que eso no se podría permitir. Pero creo que ya terminó, señor fiscal, con lo que usted tenía por decir. Voy a continuar con el aporte probatorio que estoy siendo bastante concreto en las ideas. Ya termino. A ver, doctor, continúe. Mire, otro aspecto relevante sobre este ítem del día 28 de noviembre es que del levantamiento del número 953-52-2023 de titularidad CIM Vizcarra, de uso del hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, está acreditado que existieron mensajes de texto del día 28 de noviembre de 2013 del número 985-69-3056 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, lo ha dicho en juicio, hacia el número 953-52-2023 de uso del procesado. Este registro corresponde a uno de los días en que el procesado, en este caso, se realizaba el evento del CADE 2013. Y también corresponde a uno de los días donde se realizó estas coordinaciones por intermedio del señor José Manuel Hernández Calderón a directivos de X. Por eso es relevante para nosotros respecto a estos mensajes de texto. Las coordinaciones no solo fueron diversas el día 28 en llamadas, sino también por mensajes de texto, tal como lo ha acreditado este representante del Ministerio Público. Ahora bien, del levantamiento igual del 953-52-2023 de titularidad CIL Vizcarra de uso del procesado, está acreditado que el día 29 de noviembre de 2013 existieron 6 mensajes de texto salientes hechos del número 953-52-2023 al número 985-69-3056 de uso de José Manuel Hernández Calderón. Este registro corresponde también a uno de los días ya que se venía realizando el CADE. Recordemos de que el CADE, de acuerdo a la tesis fiscal, se ha realizado entre los días 27, 28 y 29. Está en el requerimiento acusatorio. Finalmente, señorita directora de debates, este registro de llamadas son legales y regulares porque han sido obtenidos de un levantamiento del secreto de las comunicaciones, de los números que utilizaba tanto el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, así como del señor José Manuel Hernández Calderón. ¿Sí? Esto también ha sido autorizado por un órgano jurisdiccional en las condiciones de la parte resolutiva que este representante ya lo realizó en su momento. Este archivo, señorita directora de debates, tiene un código de seguridad tal como lo hemos mostrado directamente en juicio oral. Por tanto,
No puede ser manipulable, no puede ser adulterado, no puede ser modificado. ¿Es una información fidedigna? Sí. ¿Es una información fiable? También. ¿Es una información fehaciente? Igualmente. Con eso he terminado respecto a las llamadas del 27, 28 y 29. ¿Voy a continuar o va a correr traslado a la defensa? Se corre traslado, doctor, para no hacernos Gracias. No se preocupe. Se corre traslado, señorita representante de la Procuraduría. Sí, buenos días, señorita magistrada, señores magistrados. Lo realizado por el Ministerio Público, señores magistrados, acredita y respalda lo que el testigo Hernández Calderón ya ha dado su declaración en juicio respecto a las llamadas telefónicas que sostuvo con el acusado Martín Vizcarra en los hechos materia de acusación. Eso sería todo. Correcto, señor abogado de la defensa. Señor abogado, lo escuchamos. Sí, permítame por favor para compartir mi pantalla. Ya, no se preocupe. Correcto. Señora magistrada, este es el archivo completo, íntegro, de levantamiento del secreto de comunicaciones del número 953-522-023, con anterioridad al año 2015. A diferencia del representante del Ministerio Público, este es el archivo completo. Vamos a filtrar los dos números que ha señalado el representante del Ministerio Público. Vamos a ir, por ejemplo, a la celda K y vamos a consignar 998 70 42 86 y nos aparece 2 registros. Aplicamos el filtro, señora magistrada, y los 2 registros están acá. Voy a filtrar el año 2013, dado que el representante del Ministerio Público entiendo que luego va a oralizar 2014, ¿no? Y como para ir en esa secuencia, salvo que el representante del Ministerio Público me diga que ya no va a oralizar 2014. Es que todavía no lo sabemos, doctor. Solo para mantener el orden, señora magistrada, porque en todo caso yo voy a oralizar todo. Señor fiscal, solamente precisión. ¿Falta el año 2014? Sí, señor, estamos viendo por tópicos para que se entienda. Sí. Filtré el año 2013, señora magistrada. Estos son todos los registros del año 2013. Conforme se puede ver en la parte inferior del archivo Excel, son 156 los registros. El número telefónico en el ítem 326 es 953-522-023, sobre el cual se ha efectuado el levantamiento del secreto de comunicaciones. En la celda C no existe información alguna. En la celda D, que corresponde a año 2013, en mes, enero, día 7, hora 13 horas, minuto 53, segundo 36, ESE, el número de destino 998-704286, total de segundos 3, departamento, no existe información, provincia, no existe información, distrito, no existe información, dirección, no existe información, este código email es del número 953-522-023 y en indicadores no existe tampoco información alguna. Sobre esto, señores magistrados, como ustedes pueden visualizar, existe $20 registros del mes de enero del año 2013. Todos con el mismo número de destino, 998-704286. Existen también múltiples registros del mes de febrero
del año 2013. Existen múltiples registros del mes de marzo del año 2013. Existen múltiples registros del mes de abril del año 2013. Existen registros de mayo del 2013. También existen múltiples registros de junio del 2013. De igual manera, de julio del 2013, de agosto del 2013, de septiembre del 2013, de octubre del 2013, de noviembre del 2013 y de diciembre de dicho año. Vamos a filtrar también, señores magistrados, acá en segundos, vamos a dejar marcado 00, el 01 y el 60, ¿no? Qué raro, hace un momento salió. Vamos a dejar marcado el 1 y el número 60. Y estos son, señores magistrados, los mensajes de texto que de enero del 2013, marzo del 2013, abril del 2013 y diciembre del año 2013, no existiendo ningún mensaje en noviembre del año 2013. Ahora vamos a filtrar el otro número, es 985-693-056. Existen también del 28 de noviembre del año 2013 y 29 de noviembre de 2013, lo cual ha oralizado el representante del Ministerio Público. Correcto. Y, señores magistrados, solo para dejar constancia que este archivo puede ser editado. Sobre ello, señores magistrados, tenemos que señalar o reiterar el argumento que ya hemos usado en audiencias precedentes y que lo hemos reiterado también en esta audiencia, que no se ha respetado la cadena de custodia, y en su oportunidad el Ministerio Público no ocurrió traslado durante la etapa de la investigación preparatoria a efectos de que la defensa pueda ejercer los derechos que correspondan, por ejemplo, un reexamen o una apelación de ser el caso. Más allá de esta situación, esta información es fácilmente adulterable y no se está cotejando con la información que habría sido copiada por el Ministerio Público al CD y además que nunca se preservó la cadena de custodia al no haberse realizado la copia espejo ni la asignación del código hash. En cuanto a las llamadas telefónicas con el señor Hernández Calderón, solo cabe señalar que las llamadas datan de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, señores magistrados, del año 2013, mucho antes de que exista el proceso de selección e incluso el proceso de contratación pública iniciado por el gobierno regional de Moquegua en relación a la construcción y ampliación del hospital de Moquegua. En ese sentido, las llamadas, teniendo en cuenta el contexto y la frecuencia con la que intercambiaban llamadas telefónicas el señor Martín Vizcarra con el señor Hernández Calderón, con quienes tenían una relación cordial, no pueden ser
tomadas como elementos de corroboración periférica de una incriminación penal. En ese sentido, todas estas llamadas no acreditan ninguna comunicación de carácter delictivo, no acreditan, como señala el representante del Ministerio Público, alguna coordinación para fines delictivos y mucho menos alguna coordinación en relación a un proceso de contratación público en el que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo no participó. Por todas estas razones, no tenemos nada más que señalar, señores magistrados, más que cautelar. Les solicitamos que cautelen justamente los derechos fundamentales del señor Martín Vizcarra en relación a lo sucedido en el tema de investigación preparatoria. Muchas gracias. Dígame, señor fiscal. Director de debates, usted ha sido bastante en reiteradas sesiones a que el abogado se limite a poder cuestionar los argumentos que este ministerio está esbozando. Él prácticamente está realizando en reiteradas situaciones alegatos de apertura. Ya se le indicó de que esas alegaciones los haga en su debido momento. Ahora, si se le va a permitir realizar alegaciones que estén fuera de lo que realmente señale el documento o lo vincule con las fechas de las llamadas, en todo caso lo dejo a su criterio, pero este Ministerio Público está en el deber de hacerle ver ello, nada más. Doctor, a ver, a ambos se les ha permitido a veces, muchas veces en el tema este de la documentación, de alguna manera argumentar un poco más de lo que objetivamente podemos ver. Porque si uno va objetivamente al registro de llamadas, más fácil. Ve un registro de llamadas número A, número B, en tales fechas se produjeron según método. Eso sería incluso lo más reducido posible. Sin embargo, se les está permitiendo a ambos, no solamente a la defensa, de alguna manera argumentar para que lo puedan vincular. El señor abogado ya lo ha reiterado, lo hemos escuchado en la sesión pasada, lo vuelve a decir, el tema de entiendo yo que es su teoría de cuestionar el registro de la llamada, porque eso es cuestionarlo, lo está diciendo el tema de la cadena de custodia, el tema de que no se le pasó en su oportunidad, se le corrió traslado, ya eso en realidad no es parte de la oralización. Lo vuelvo a repetir, ya le hemos señalado al señor abogado, entendemos que tal vez también lo reproduzca en sus alegatos finales, que es donde realmente podrá hacerlos valer para que el colegiado pueda tomarlo en cuenta. Las oralizaciones, doctores, es muy simple. Datos objetivos, esto vincula, esto no vincula, esta es una llamada entrante, saliente, estas son las fechas que son materia de cuestionamiento y punto. Sin embargo, a ambos, porque no es solamente la defensa, se les está permitiendo argumentar un poco más para su vinculación. Correcto. Lo que pido, por favor, en lo último sí que dijo el señor abogado, eso sí tengo que decirle, señor abogado, nosotros no tenemos nada que ver con la etapa de investigación preparatoria, le pido que por favor en sus sucesivas elocuciones no ingrese un tema de investigación preparatoria de la cual este colegiado no tiene por qué tener conocimiento ni ha intervenido en la etapa de investigación preparatoria. El juzgamiento como colegiado ingresa a conocer este caso aquí, en la etapa de juzgamiento. Lo que pasó antes, cuestionamientos, incidencias, si se hizo, no se hizo, no lo sé. Eso lo pudo hacer valer en su oportunidad o serán parte de sus argumentaciones en sus alegatos finales, y eso sí le pido, por favor, que no introduzca temas de investigación preparatoria, señora abogada. Bien, continuamos, señor fiscal. Señor fiscal. Sí, gracias, señorita directora de debates, por la aclaración. Vamos a ir a las respectivas llamadas del 25 de marzo del 2014 a la primera semana de abril del 2014, del mismo año. Entre el número 953-5220-23, cuya titularidad según carta de Telefónica del Perú es C.I.M. Vizcarra, de uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y el número 9987-04286, de teleoperador Claro, de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio era la señalado o ha precisado de que era el número de teléfono que utilizaba en ese entonces y que mantenía comunicaciones con el hoy procesado. Vamos a hacer el filtrado del 25, en este caso de marzo del 2014, a la primera semana de abril de 2014, o al 4, para ser más precisos. Al 4, ¿no, doctor? Sí, 4 de abril del 2014.
Bien. En este caso, hemos hecho el filtrado correspondiente. Por favor, vamos a un tanto a reducirlo desde el 19. Ya, ese es, sí, baja un poco. Reducida a partir del, ahí está, correcto. Marzo, perfecto. Bien. Señorita directora de debates, es posible advertir que de levantamiento del número 953522023 existen, en este caso, diversas llamadas, tal como se puede verificar. En específico, tiene año, mes, día, hora, minuto, segundo, es si es entrante o saliente, y el total de segundos. El número que se encuentra en el número de teléfono es el número A, es el que se ha realizado el levantamiento, y el LED number es el que ha tenido comunicaciones. Nosotros vamos a resaltar concretamente, nos interesa la de marzo y la primera semana de abril, tal como se puede verificar en pantalla. Pero vamos a reducir un poco el tema para efectos de que puedan tener claridad ustedes. Vamos desde el 19, 20, 28 hasta el 4 de abril, ¿correcto? Entonces, ahí podemos verificar que existen diversas llamadas, como son incluso desde el 4 de marzo, desde las que no están pintadas, 305 segundos. Y así sucesivamente son 45 segundos, 23 segundos, 22 segundos, 54, 36, 48, 41, 66 segundos, 93 segundos, 53, 117 segundos, 74, 71 y 38. Hay diversas llamadas entre ambos números. Ahora bien, las fechas. Ya he señalado, marzo y abril. Estamos reduciendo un poco el panorama, pero para nosotros sí nos interesa que quede constancia marzo y abril y primera semana de abril. Ahí lo verificamos. Tenemos el día 4, el día 6 de marzo, el día 7 de marzo, el día 19 de marzo, el día 20 de marzo, el día 28 de marzo, el día 1 de abril, 2 de abril, 3 y 4. Entre el número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón y el que utilizaba el hoy procesado. Hay una llamada saliente, por ejemplo, del día 19. Ahí verificamos, significa que el procesado llama a José Manuel Hernández Calderón. La llamada que sigue, la del día 16, perdón, la del día 20, también es una llamada realizada por el procesado José Manuel Hernández Calderón. La del día 20 es una llamada de José Manuel Hernández Calderón al procesado. Las tres llamadas que siguen son del procesado a José Manuel Hernández Calderón y la última, que es la del 4, de José Manuel Hernández Calderón hacia el procesado. Entonces, el panorama respecto al intercambio del registro de llamadas me parece que está bastante claro. El email es el 352-7600-53-3608. Es el email del número que está levantado, que en reiteradas ocasiones ya lo vengo mencionando. No está de más señalarlo en este registro. Entonces, es importante señalarle respecto a este extremo, señorita magistrada, para efectos de ahora sí realizar. Es importante señalarle que el departamento, provincia, distrito y dirección no va a aparecer porque Movistar no tenía el tema de la geolocalización en ese entonces y en la carta está bastante claro. No es que no se pueda ubicar, no haya estado en el lugar, no, es que Movistar no tenía la geolocalización en ese entonces. Ese es el motivo por el cual no aparece. Y eso es lo concreto y lo objetivo de la carta misma, no lo que diga este Ministerio Público. Bien. Ahora, las llamadas son del día 2014 y ahora sí vamos a realizar cuál es el aporte probatorio respecto a este registro, señorita directora de debates y miembro de este colegiado. Del levantamiento 953-52-2023 está acreditado que existieron llamadas entre el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y el número 9987042286 de uso de José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio oral lo ha señalado. Ahora bien, ¿corrobora lo señalado en juicio oral por José Manuel Hernández Calderón? Sí. Respecto al pedido ilegal de 1.300.000 que se materializó específicamente sobre un primer pago. ¿Qué ha dicho el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio, señorita directora de debates? Vamos a vincular estas llamadas con lo que dijo en juicio de manera muy concreta, para que no nos explayemos.
El señor Manuel Hernández Calderón en el juicio oral se le mostró un chat donde señalaba buen día entre José Manuel Hernández Calderón y Rafael Granados Cueto. Buen día, señaló. ¿Alguna novedad con el amigo del sur? Estamos viendo la forma, analizando, no encuentro la forma, respondió Rafael Granados Cueto. Ambos intervinientes en este chat ya han señalado el contexto de ese chat. La fecha, 25 de marzo de 2014. Por eso tiene vinculación con las llamadas que he señalado. Marzo y primera semana de abril. Entonces, ellos ya han señalado de manera bastante concreta que el amigo del sur era el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Hernández le habló a Rafael porque él se lo pidió entre esos días a finales de marzo y a principios de abril se concretó el primer pago. Eso es lo que ha señalado José Manuel Hernández Calderón en juicio oral. ¿Qué dijo Rafael Granados Cueto? Que efectivamente el amigo del sur era Martín Vizcarra y que ese mensaje se estaba haciendo alusión porque él era el intermediario y le estaba solicitando el cumplimiento del 1.300.000 solicitado entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013 que se realizaba el CADE. Ese es el contexto y la fecha para vincularlo con este registro de llamadas, señorita directora de debates. Ahora bien, ¿qué dijo José Manuel Hernández Calderón respecto a esta entrega? Dijo, sí llegó a materializarse entre el 2014 y el 2016. El primer pago, está en mi declaración, debió ocurrir entre fines de marzo y el mes de abril del 2014. Y eso por insistencia del señor Vizcarra, porque convocaba o le enviaba mensajes para que cumpla con esto. El señor Vizcarra me decía que ya les había entregado el adelanto, pero que no había dado nada todavía. O sea, el primer pago se concreta entre fines de marzo y abril de 2014. Lo dice José Manuel Hernández Calderón en juicio oral. Ahora bien, sí, yo le transmito el mensaje al señor Rafael Ganado respecto al pedido del señor Vizcarra. ¿El mensaje cuándo fue? El día 25 de marzo del 2014. Las llamadas que existen entre el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y José Manuel Hernández Calderón, que fue el que transmitió el mensaje a Rafael, corresponden a todo el mes de marzo. Es decir, desde el inicio de marzo hasta antes del 25 del envío de mensaje de WhatsApp existían comunicaciones telefónicas. Diversas comunicaciones telefónicas. ¿Y por qué decimos diversas? Porque sí, pues es cierto lo que viene diciendo la defensa técnica. Múltiples registros de llamadas porque era su amigo y hombre de confianza. Eso resulta innegable. Y lo ha dicho el señor José Manuel Hernández Calderón. Ahora bien, ¿por qué también respecto a este extremo es relevante? Porque, señorita directora de debates, después del mensaje, es decir, después del 25 de marzo del 2014, fecha en que existe este WhatsApp, que a propósito, el WhatsApp ya ha sido actuado en juicio oral, no es algo nuevo que no se haya actuado. 25 de marzo de 2014, posterior a ello, ya se generó esta entrega de dinero de parte de Rafael Granados Cueto a José Manuel Hernández Calderón y para que le transmita a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, hoy procesado. Lo ha dicho en juicio. Es relevante porque el señor Hernández ha dado detalles y ha dicho, sí, posterior a eso hay una conversación en la cual me pide Rafael que yo vaya, habiendo llegado a Lima el señor Vizcarra, y entonces le digo que estaba llamando Granados y que se refería al cumplimiento del acuerdo. Entonces, el señor Vizcarra me dijo que yo voy allá, pero realmente nunca fue, y fui yo solo, y me encontré con que Granados tenía un paquete preparado, y me dijo, llévenselo a Vizcarra. Salí de sus oficinas con el paquete y se lo di a mi chofer, Carlos Aranda, que lo lleve a la casa del señor Vizcarra. Previamente llamé al señor Vizcarra para que le dé la dirección exacta, por lo que la casa no lo conocía el señor Aranda y él lleva ese pago. Es decir, ¿existieron comunicaciones después del 25 de marzo del 2014? Sí, las hemos mostrado. Y el señor José Manuel Hernández Calderón ha dicho de manera clara y directa que los pagos se dio entre fines de marzo y principios de abril de 2014. Hemos demostrado que existen comunicaciones telefónicas entre José Manuel Hernández Calderón, hombre de confianza de Martín Vizcarra, también, señorita directora de debates. Y es más, en juicio oral ya ha venido a declarar también el chofer, Aranda, que hace alusión, en este caso el señor José Manuel Hernández Calderón, y ha dicho
que entre esos meses efectivamente él llevó un paquete, un sobre precintado al domicilio del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y él directamente recepcionó dicho sobre. Entonces, ¿hay vinculación con las llamadas que hemos señalado en estos momentos? Sí existe vinculación, señorita directora de debates, por el periodo que hemos señalado. Ahora bien, las llamadas, ¿el registro de llamadas son legales y regulares? Sí, señorita directora de debates, porque son obtenidas del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y aquí no se puede decir que haya alguna manipulación o alteración señalando de que se puede escribir, puesto que este Ministerio Público a eso desde un inicio trató de hacerles entender a todos los que se encuentran en esta plataforma, es decir, que los archivos sean proyectados en tiempo real de los propios archivos remitidos por Telefónica. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que haya claridad y no haya alguna duda de que estos hayan sido manipulables, alterados o modificados. Estos archivos Excel han sido remitidos incluso por la misma Telefónica, tal como lo hemos demostrado en juicio oral. ¿Existen múltiples registros de llamadas entre José Manuel Hernández Calderón y Martín Alberto Vizcarra Cornejo? Claro que sí, señorita directora de debates, y esto atiende a una razón, porque era tu amigo y hombre de confianza. Era la persona a quien le había encargado ser el intermediario para efectos de realizar este condicionamiento con los directivos de ICSA en el periodo que se venía realizando la licitación pública y posterior a ello las entregas, como ya lo he señalado, entre fines de marzo e inicios de abril de 2014, de acuerdo a las llamadas que estoy realizando. Ahora bien, señorita, con esto termino, señorita directora de debates, en juicio oral también ha venido a declarar el señor Rafael Granados Cueto y ha señalado de manera directa, clara y directa, de que efectivamente el intermediario para efectos no solo del condicionamiento que sucedió en CADE, sino de la materialización de las entregas de estos dineros, de estas armadas de dinero ilícito, como lo han indicado los colaboradores eficaces directivos de ISA, así lo han dicho, dinero ilícito, no lo dice este Ministerio Público, han señalado de que él entregaba a José Manuel Hernández Calderón para que este posteriormente, en muchas ocasiones, le entregue a Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Estos archivos tienen código de seguridad? Sí, lo hemos demostrado directamente ante sus ojos, señores miembros del colegiado. No pueden ser manipulados, alterados o modificados. ¿Es una información fidedigna? Sí. ¿Es una información creíble? También. ¿Es fehaciente? También. Con eso terminado este tópico. Gracias. Correcto. Voy a correr traslado. Señorita representante de la Procuraduría. Señorita juez, de acuerdo a lo realizado por el Ministerio Público, en base a los archivos Excel de las llamadas telefónicas, permiten probar lo declarado ya por Hernández Calderón respecto a las conversaciones y llamadas telefónicas que habría tenido con el acusado Martín Vizcarra, justamente para hacer las coordinaciones a fin de que Martín Vizcarra pueda recibir el beneficio indebido que en su oportunidad habría solicitado de acuerdo a la acusación fiscal. Eso sería todo, señora magistrada. Correcto, señor abogado de la defensa. Permítame compartir nuevamente mi pantalla. Sí, doctor. Continuamos en el mismo archivo, señores magistrados. Para efectos de lo que ha realizado el representante del Ministerio Público, hemos desmarcado el año 2013, solo nos quedamos con el año 2014. En mes, entiendo yo que por una cuestión de orden, el representante del Ministerio Público solo ha oralizado hasta abril, ¿no? Entonces, vamos a marcar enero, febrero, marzo y abril. Esas son las llamadas. Señores magistrados, en el ítem 24249, ¿no? El número de teléfono es 953-522-023. En la celda C no existe información. Año 2014, mes enero, día 6, hora 13, minuto 15, segundo 24, ESE, el destino, o mejor dicho, el número de teléfono que realizó la llamada al número 953-522-023 es el 998-7042-86, total de segundos 200, en departamento no existe información, provincia no existe información, distrito no existe información y dirección no existe información.
El código email pertenece al 953-522-023 y no existe mayor información al respecto. De todo este periodo de enero a abril del año 2014, dejamos constancia de que no existe información alguna sobre geolocalización o georreferenciación. Más allá de esta situación, es importante, señores magistrados, que puedan tener en cuenta ustedes el auto de enjuiciamiento, porque no vamos a centrarnos mucho en esta oralización. Nótese que existe 7 registros del mes de enero, existen registros del mes de febrero, existen registros del mes de marzo, particularmente desde el 4, 6, 7, 19, 20, un registro el día 28 y 4 registros de el mes de abril. Si ustedes pueden leer la página 8, señores magistrados, acabamos nosotros con nuestro aporte probatorio. Según la página 8 del auto de enjuiciamiento, en la que se delimita justamente los hechos que serán materia de juicio oral, se indica que la primera entrega, el presunto beneficio indebido en su primera entrega, que habría sido entregado al señor Martín Vizcarra, ocurrió entre marzo y abril del año 2014. El Ministerio Público, bueno, eso es importante, también coadyuva a ejercer correctamente el derecho de defensa, acaba de delimitar aún más ese periodo. Ahora ya no nos dice marzo y abril del 2014, sobre los cuales se ha presentado prueba que acredita la presencia del señor Martín Vizcarra en otro lugar, que será oralizado en su oportunidad, pero sí nos acaba de señalar el representante del Ministerio Público que ello habría ocurrido a partir del 25 de marzo, según lo que he tomado nota, ahora ya está precisado, del 25 de marzo del 2014 a la primera semana de abril de dicho año. En ese sentido, señores magistrados, nótese que la única llamada que existe de finales de marzo es del 28 de marzo de 2014. Y luego, de la primera semana, existen únicamente 4 registros. Y también es editable. Esta es la información que nos ha dado el representante del Ministerio Público. A partir de ello, ¿qué tenemos? Que estas llamadas forman parte del flujo, sí, de un flujo constante de llamadas que existía desde mucho antes incluso de que el señor Martín Vizcarra Cornejo sea gobernador de Moquegua. Siempre se llamaban. Eso sí, señores magistrados, queremos destacar que el testigo jamás dijo que era el hombre de confianza. El testigo, en sus palabras, dijo que, según él, tenía una relación de confianza, pero no un hombre de confianza. Eso ya es una retórica que está utilizando el representante del Ministerio Público, que también debería controlarse porque no es lo que dijo el testigo. Más allá de esta situación, sí es cierto que existía un flujo de llamadas, pero ninguna de estas tampoco se atribuye un contenido delictivo, las correspondientes al mes de enero, las correspondientes al mes de febrero, las correspondientes a la primera quincena o los primeros 20 días del mes de marzo. Simplemente se intenta adjudicar un contenido delictivo a la llamada del 28 de marzo del 2014, cuando ello forma parte del flujo recurrente de las llamadas telefónicas que tenían entre ambos. Puede a partir de esa situación, señores magistrados, identificarse algún contenido delictivo o corroborar una incriminación de carácter penal referente a la materialización de la entrega de un presunto beneficio indebido. No, porque además, señores magistrados, en la página 8 del auto de enjuiciamiento se establece un lugar donde habría sido entregado. Domicilio del señor Martín Vizcarra Cornejo, ubicado en la avenida 2 de Mayo, cuadra 12, San Isidro. ¿Existe información que pueda corroborarlo? Noten ustedes mismos que no existe ninguna información de georreferenciación, más allá de la prueba documental que será oralizada en su oportunidad, que acredita la presencia del señor Martín Vizcarra, por lo menos en ese rango, en otro lugar. Y ya con la precisión del representante del Ministerio Público, también podemos ejercer un poco más, de una manera más adecuada, el derecho de defensa, porque nos está limitando un poco, nos está limitando el espacio temporal. Eso es todo en cuanto a ello, señor ministro. Correcto, doctor. Señor fiscal, continuemos. Gracias, señorita directora de debates. Voy a continuar con las llamadas de julio del 2014. Entre el número 953-522023, cuya titularidad según Carta de Telefónica del Perú es CIM Vizcarra, y el número 9987-04-286, titularidad Asesores Técnicos Asociados ATA, de uso del señor José Manuel Hernández Calderón.
En juicio ya lo ha señalado así el señor Hernández Calderón. Bien. Respecto a estas llamadas, señorita directora de debates, es importante señalarle de que de la misma forma el levantamiento es el número que utilizaba el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo con el dialet number, que es el número que utilizaba el señor José Manuel Hernández Calderón. Efectivamente existen 12 llamadas, si no me equivoco, 12 llamadas, ahí lo tenemos en pantalla, respecto al mes de julio del 2014. Señorita directora de debates. Por favor, vayan marcándome lo importante, pero yo estoy resaltando lo más importante, pero señorita directora de debates, concretamente para nosotros es importante todo julio, para que se entienda. ¿Bien? 2014. El hecho de que señalemos el sombreado no delimita, porque las llamadas en su conjunto es lo que básicamente es importante para el Ministerio Público. Lo que ya detallo es a dónde ataco respecto a los días para este Ministerio Público, para que se entienda. Entonces, existen llamadas efectivamente del 1, del 10, del 14, 2 del 14, 2 del 15, 16, 17, 22, 22, 22, 3 llamadas del 22 y del 28. Estas llamadas, si ustedes verificarán, muchas de ellas tienen la letra S. Solo una es la entrante. ¿Qué significa esto? Te comento. Significa de que el número que utilizaba el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el número 953-52-2023, llamó al número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón. Solo una llamada entrante hay de todo el registro, y esta es la del día 15 de julio del 2014, tal como se puede advertir ahí. ¿Pueden sombrearlo la del entrante, por favor? Ahí tenemos la única entrante. Después todas, 11 llamadas, son del número que utilizaba el procesado a José Manuel Hernández Calderón. Efectivamente, ¿existe un tráfico de llamadas entre ambos por varios días del mes de julio? Sí, era su amigo, lo ha señalado el señor José Manuel Hernández Calderón. Nosotros en el requerimiento acusatorio, usted lo podrá verificar, desde un inicio nuestra tesis fue su amigo y hombre de confianza. No estamos diciendo algo que no hayamos consignado en nuestro requerimiento acusatorio. Ahora bien, verifiquemos los segundos de las llamadas. Nótese, señorita directora de debates, son llamadas por un tiempo prudencial. La primera es 74 segundos, 141 segundos, 60 segundos, 70 segundos, 62 segundos, 39, 62, 98 segundos, 143 segundos, 62, 51. Ahora bien, la hora. Son varios horarios. Mire, la primera llamada, 8 de la mañana, casi a las 9, 8:56. La segunda, 18:48. Por la tarde, 18:58, 19:32, 11:47,